Hola, gracias por seguirnos en estas charlas acerca de la Biblia, este libro tan importante para nuestros días. Reciban un saludo de Bárbara Caballero. Reciban también un saludo de mi parte. Yo soy Henry Roncancio. En el capítulo anterior vimos que la Biblia es en realidad un compendio de libros. Hay diversas narraciones, poemas, cartas, proverbios y parábolas, y varios otros géneros literarios. Sin embargo, a medida que vamos leyendo estos diversos libros, nos vamos encontrando con una gran narrativa global que va cobrando sentido y le da coherencia a cada una de las piezas bíblicas. Eso sí es muy cierto. ¿Y cómo es esa narrativa? Bueno, es extensa y con frecuencia complicada. Cubre muchos años y nos presenta una trama profunda. Por esta razón, para ubicarnos desde el principio en el marco de dicha trama, haremos aquí un breve compendio destacando los puntos principales. Ah, qué bueno. Creo que esto nos ayudará bastante a entender mejor la Biblia. Por supuesto, ya en el primer video habíamos hablado de 5 actos del drama bíblico. Veremos ahora cómo se conectan y contribuyen eficazmente a la metanarrativa bíblica, como la apreciamos hoy retrospectivamente después de haberse escrito el último libro del Nuevo Testamento. Los componentes básicos de cualquier narrativa son el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el planteamiento, el narrador presenta las personas involucradas junto con el tiempo y el lugar en que suceden los hechos de la narración. El nudo relata los eventos que crean un problema o conflicto en la narración y la lucha que surge para resolverlos. Finalmente, el desenlace muestra cómo se resolvió el problema y cuál es el fin de la narración. Entre el nudo y el desenlace está el clímax de la narración. Este es el momento de mayor tensión en el drama, cuando se desatan los hechos que llevan a la solución del conflicto y el desenlace final de la historia. En la trama bíblica, el planteamiento corresponde a la creación. En Génesis 1, el narrador nos ubica en el tiempo y el magnífico escenario en el que empezaron a suceder los hechos. Los personajes en cuestión son Dios y un par de seres humanos. Estos reciben de Dios una tierra lista para habitar, capaz de sustentarlos y además preparada para estimular todos sus sentidos. Todo lo creado es extraordinariamente bueno. Dios entonces comisiona a los seres humanos para hacer nada más ni nada menos que su imagen en la tierra. Ellos deben multiplicarse aprovechando el don de la fecundidad que el Creador les dio y llenar toda la tierra para ejercer el gobierno sobre ella y el resto de las criaturas en representación de Dios. El gobierno de Dios es benéfico, así que los seres humanos, como imagen representativa de Dios, fungen también como intermediarios entre la bendición de Dios, el planeta y las demás criaturas. Este es el primer acto del drama bíblico, la creación del mundo y de la humanidad. El nudo de la trama sucede cuando las acciones de los seres humanos se enredan. Aparece la tentación personificada en una serpiente engañosa y Adán y Eva deciden actuar de manera autónoma. Rechazan la idea de ser imagen de Dios. Rehúsan gobernar la tierra como representantes del Creador y en consecuencia se declaran enemigos del gobernante divino. Siguen luego una serie de sucesos que culminan con la propagación de la maldad en el planeta, desde donde los seres humanos resisten una y otra vez cualquier intento de restaurar la paz bajo el gobierno de Dios. La línea es gris porque representa la constante fluctuación entre el bien y el mal que caracteriza el avance de la historia humana. Este es el segundo acto del drama bíblico, la caída de la humanidad. Frente al fracaso de la humanidad que no logra, debido a su rebelión y maldad, gobernar el mundo en representación de Dios, el Creador escoge y comisiona a un hombre con el fin de levantar una nación que pueda eventualmente cumplir esa misión y posibilitar que la bendición de Dios alcance a todas las familias de la tierra. Este hombre es Abraham. De sus descendientes surge el pueblo de Israel. Pero Israel vive constantemente frente a la tentación y la oposición de pueblos y naciones rebeldes al proyecto de Dios. De pronto, la pobreza y la hambruna llegan a la tierra donde viven los israelitas y tienen que emigrar a Egipto, país próspero y opulento en aquellos días. Por supuesto, durante todas sus dificultades los guió Dios con su providencia. Claro,
Por un tiempo los israelitas viven favorecidos en Egipto, pero con el paso de los años las cosas cambian. Ajá, los egipcios los esclavizan con mucha violencia, pero en medio del sufrimiento y la desesperante opresión, claman a Dios y Él decide romper el yugo de su esclavitud y llevarlos a una tierra segura, donde puedan prosperar y vivir en paz y con alegría. Este gran acontecimiento de liberación se convierte en el paradigma de la salvación en todo el Antiguo Testamento. Para liberar a su pueblo, Dios comisiona a Moisés para liderarlos en su salida de Egipto y su regreso a la tierra que Dios había prometido a Abraham. Todo esto con el fin de que cumplieran su misión global. Desde el comienzo, los israelitas tienen que luchar con sus dudas, miedos y deseos egoístas. Eventualmente logran establecerse en la tierra prometida, pero fracasan con frecuencia. Dios les tiene que enviar libertadores para que no pierdan del todo el rumbo. Después de un par de siglos, inseguros y frustrados, piden un rey para ser como las demás naciones. Esto fue un error. Sin embargo, Dios en su debido tiempo les manda un rey que a su manera les recuerda su destino. Ellos son un pueblo escogido para gobernar el mundo en representación de Dios. Durante los siguientes 8 siglos, el pueblo de Israel vacila peligrosamente entre la misión que Dios le encomendó y los proyectos de grandeza y autosuficiencia que siguen tenazmente las demás naciones alrededor de ellos. Una y otra vez Dios envía profetas para orientarlos de nuevo, pero la mayoría hace caso omiso a la palabra profética. Acercándose ya el primer siglo de nuestra era, el pueblo está confundido y ha perdido por completo el rumbo. Unos piensan que la solución es tomar las armas, Otros que hay que aislarse en alguna secta mística. otros que hay que cumplir los más mínimos requerimientos de la ley de la manera más estricta. Y finalmente, varios piensan que lo mejor es seguirle la corriente a los poderosos de la tierra y acomodar su religión a las exigencias de los tiempos. Todo esto compone el tercer acto del drama bíblico. Dios escoge un pueblo para seguir adelante con su plan original. Se aproxima el clímax de la narración. Sí, estando así las cosas en Palestina, nació Jesús en Belén de Judea. Al crecer, recorrió su nación haciendo discípulos y anunciando que había llegado el momento de inaugurar el gobierno de Dios. Es decir, por fin se cumpliría el propósito original de Dios con Adán. El ser humano, en vez de estorbar el gobierno de Dios, sería su representante cabal. Este mensaje era grandioso y las expectativas muy altas. Sin embargo, Jesús demostró el poder misericordioso de Dios con hechos totalmente portentosos. Muchos empezaron a creer su anuncio y él conformó un grupo de discípulos pequeño pero significativo. Cuando tenía 33 años, a escasos 3 años de haber iniciado su vida pública, los líderes del templo judío instigaron su muerte en una cruz. Los discípulos se desanimaron y pensaron que la esperanza de inaugurar el reino divino había muerto con Jesús. Sin embargo, al tercer día Jesús resucitó. Su cuerpo desapareció de la tumba y los discípulos lo vieron, hablaron y convivieron con él en múltiples ocasiones. Este es el cuarto acto del drama bíblico, la vida y obra del Señor Jesús. Empieza el desenlace. Los discípulos comprendieron todo con mayor claridad. El reino de Dios no era nada parecido a los reinos humanos. Jesús había ejercido el poder de Dios haciendo el bien y renunciando a la violencia. Al morir en la cruz, en realidad estaba cargando con nuestros dolores, castigos y enfermedades. Entregó su espíritu en la cruz, encomendándoselo al Padre con total confianza, y demostró que la vida basada en la fe y en el amor siempre triunfa sobre la muerte. No había duda de que había comenzado una nueva era. El gobierno de Dios había sido establecido. Un ser humano, de sangre y cuerpo como el nuestro, gobierna ahora el mundo en representación de Dios. En realidad, este Jesús es mucho más que un ser humano. Es la palabra reveladora y creadora de Dios que existía desde el principio. Se hizo humano, vivió entre nosotros, murió para liberarnos de nuestros pecados y resucitó mostrándonos el camino para ser verdaderos representantes del gobierno de Dios en el mundo.
Tenemos ahora la misión de anunciar el Evangelio, ejerciendo el gobierno de Dios hasta el día en que aparezca una nueva creación, en la que todos los enemigos de la vida y la paz serán destruidos. Este es el quinto acto del drama bíblico, la iglesia. El clímax ocurrió hace 2000 años y la restauración del propósito de Dios, frustrado por el desamor humano, empezó 50 días después. Pero para la iglesia hoy sigue vigente la misión de anunciar a otros la buena nueva de Jesús. Sí, el nuevo Adán, el verdadero hombre del futuro. Él nos muestra el verdadero camino hacia el eterno amanecer que está por venir.